todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, estamos con esta idea de los vlogs un día sí, un día no. Entonces hoy lo que vamos a hacer es ir a una feria y vamos a ver qué se encuentra, ¿no? Vamos a ver qué se encuentra en las ferias esta callejera que hacen los fines de semana acá en La Habana. Tal vez probablemente, creo que es muy probable que nos vayamos a pelar porque ya es hora. Entonces nada, acompáñanos en esta nueva aventura. Voy a buscar qué ropa me voy a poner para salir porque está haciendo un poquito de frío. Está empezando a hacer frío, tengo la camiseta al revés. Cuba no es un país que tú dices, ¡ay, qué frío hace! Pero si empieza a hacer un poquito de airecito y ya para nosotros los cubanos pues eso es bastante. Entonces lo que voy a hacer básicamente es ponerme una enguatada o algo de eso. Por supuesto que esto también, para tapar el aire, también sirve para tapar el solazo que hay, porque a pesar de que hay un poquito ya de airecito, pues también hay tremendo sol. Quiero hablar sobre este tema en un video en mi canal principal y es el tema de la contaminación que está sufriendo ahora mismo La Habana. Aquí llegamos a la feria de la calle Galeano. Estas ferias las hacen por toda La Habana todos los fines de semana. Básicamente venden ropa, cosas para el baño, venden de todo, comida, todo obviamente a un precio súper alto. Pero bueno, este es como el día que tienes la oportunidad de conseguir lo que estás buscando y que mayormente no se encuentra. Más o menos, porque aún así hay muchas cosas que no encuentras. Después de estar en la feria, fuimos a almorzar a un restaurante que está cerca de la feria, porque resulta ser que no había gas. El gas aquí es de la calle, o sea, no tenemos balitas, los balones estos de gas, no, el gas es directamente de la calle y no había gas en toda La Habana. Imagínense, acá hasta las cafeterías y los restaurantes no tenían comida. Pero lo único que estaban haciendo eran pizzas y nos fuimos a comer pizza porque algo teníamos que comer. Vean, pedimos piña colada, un frappuccino que estaba súper bonita la decoración. Aquí está esperando. Este lugar me da muchas vibras a Starbucks, díganme ustedes. Pedí una pizza hawaiana y Dariel se pidió una pizza 4 quesos. Después de esto fuimos a una barbería a pelarnos. Yo me corté un poquito el pelo, ahí me ven. Porque no me gusta que el pelo me esté tapando los ojos. A veces sí me gusta tener el pelo largo, pero siento que es hora de tener el pelo un poquito corto. Yo soy cambiante, ustedes saben, así que bueno, este fue el corte más o menos que me hice. Por cierto, vean qué lindo, qué moderno esta barbería, peluquería donde fuimos. Bueno, les voy a enseñar las cositas que compré, que básicamente casi todo es para Nikki. Vean el pelado como quedó. Básicamente lo único que hice fue cortarme un poquito el pelo, porque no quería hacerme otra cosa, ¿saben? Como que quería quitarme el pelo de los ojos, pero ya tenerlo ahí. Esa barbería está buenísima. Pero bueno, en la feria que les estuve enseñando, compré cosas para Nikki, porque en una semana más o menos vamos a ir a visitar a mi abuela por parte de madre, que es la que vive en el pueblo donde yo vivía antes. Mi abuela por parte de madre no es la del video anterior que yo estuve haciendo, esa es mi abuela por parte de padre. Entonces vamos a ir a visitar a mi abuela por parte de madre y allá es un campo y por ende hay pulgas, hay bichitos. Y Nikki se puede enfermar se puede contaminar de la pulga, garrapata y todo esto, porque bueno, es un campo, hay césped y todo este tema. Entonces pues hay que protegerla porque aquí ella está súper limpia, está curadita, no tiene nada y entonces no quiero que se enferme porque después para quitarle todos esos bichos es un trabajo y además que a Nikki no le gusta tener esos bichos. Bueno, a qué perro le gusta, ¿no?
Entonces le compré ciertas cositas que va a mejorar o sea, cuando vayamos va a protegerla. Pero primero les quiero enseñar que le compré su cama. Le voy a poner imágenes de ella acostada. Le compré una camita para ponérsela encima de la esquinita del sofá donde ella se acuesta. Y ella se acuesta aquí. Deja que vean las imágenes, vean, la tele está increíble, súper cómoda. Hasta a mí me dan ganas de acostarme aquí arriba. Nikki, ven, mírala. Mírala aquí. A ella le encantó. Ella literalmente no ha salido de encima de su cama. Le encantó, le encantó. Ahí está. Le compré también porque dije, bueno, si voy a comprar la cama, le voy a comprar la colchita, la manta, para que no esté pasando frío, porque a pesar de que la cama es buena tela, pues hace frío, además que el aire congela. Y entonces pues aquí está, vean qué belleza. Esto sí ella no lo ha probado, la cama sí toda la noche, pero esto no, porque esto se lo compré hoy. Vean, mira, ya viene, mira, mira, mira. ¡Le gustó! Mira qué bonito está. Mira cómo lo huele, ni que está para parte. Vean cómo lo huele, ni que esa es tu mantita, mírala ahí. Yo creo que sí le gustó, vean cómo mueve la cola. Mírala, mírala. ¿Sí le gustó? ¡Añerita! ¿Qué le gustó? ¡Ay, qué rico! ¡Qué ricura! Pues sí, gente, le encantó al parecer. También le compré, que ya esto es para cuando vayamos al pueblo, que obviamente les voy a grabar para estos vlogs, que es un día sí, un día no. Le compré esto, vean, que es un repelente, pero también tiene uso de colonia. Entonces esto es un repelente para las pulgas, para todo tipo, a ver, para las pulgas, garrapatas, todo tipo de bichitos, mírenlo ahí, aquí está, te lo enseño aquí, ahí están todos los tipos de bichos, vean. Entonces pues ya este repelente tú se lo echas por todo el cuerpo y ya puede andar libremente en el pueblo. Entonces lo que voy a hacer es echárselo cuando vayamos. También le compré para más seguridad este collar, que según dice, este collar es para alejar todos los bichitos, para las pulgas, garrapatas y todo. Tú le pones este collar y el collar como que tiene un olor o algo que aleja a los bichos. Y bueno, por aquí atrás, según dice, porque ya no sé si confiar o no, por aquí atrás dice que dura 2 años, que puede estar 2 años utilizándolo. Pero no quiero abrirlo todavía, porque igual de todas formas ya no sale mucho. Entonces pues no quiero abrirlo hasta que vaya a salir. Y por último compré esta colonia, que ya no es para Nikki, esto sí es para mi abuela. Que a mi abuela le encantan las colonias y como son bien caras, no son caras, pero comparado con el salario de los jubilados, que son 1.500 pesos al mes, te voy a dejar el dólar, esto cuesta 1.300 pesos. O sea, vean con cuánto se queda para comer al mes, que prácticamente con nada. Entonces pues se la compré. Huele bien rico. Entonces aquí, esto costó creo que 2.000 pesos. Esto costó 2.000 pesos también. Esto costó 3.000 pesos. La mantita costó 3.000 pesos. La cama costó 4.000 o 5.000. La cama costó 4.500 y básicamente esa fue la compra que hicimos. Ya me quedé sin dinero, ya estoy en quiebra, pero tengo que guardar para poder ir a ver a mi abuela antes de que acabe el año, porque quiero ir y llevarle algunas cositas. Entonces básicamente esta fue toda la compra. A Nikki le encantó su cama y su manta. Mírenla, ahí está súper rica. Aquí su cama, se lo pongo en esta esquina para que esté más comodita. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bella! Y la mantota. Vea qué linda. Si te gusta, sí. Sí, qué linda. Tan linda. ¿Cómo le gusta tu mantita? Como le estaba diciendo, pues no hay gas de la calle, que es el gas que se utiliza aquí. Entonces pues no pudimos cocinar porque aquí no hay cocina eléctrica.
entonces se tenía que hacer algo que no necesitara cocinarse. Entonces pues fuimos a almorzar estas pizzas y luego en la noche lo que comí fue pan tostado porque todavía no había venido el gas. Ya por suerte hoy entró de nuevo el gas, entonces fue un día entero sin gas porque creo que le estaban dando mantenimiento, pero es que ni avisan tampoco, cosa que me cae súper mal. Aquí esta gente hace lo que les da la gana sin avisarle a nadie, porque si tú me avisas a mí de que me vas a quitar un día entero el gas, pues yo me preparo, pero no, ni avisan ni nada, no hacen nada. Contándoles sobre el aire acondicionado, vean qué horrible está esto. Ya tengo la pintura, bueno, la pintura está ahí, tengo que pintar eso. Estaba esperando a que se terminara de arreglar el aire porque fue horrible. Me costó $50 el arreglo completo. Le pusieron estos botones y no le pudieron poner la parte de afuera porque estos botones no son de este aire. Entonces si le pones la parte de afuera no llega. Pero sí echa ya bastante aire, tengo que comprar un Scotch tape para pegarle por todas estas orillas. Ay, tengo que hacer un bulto de cosas todavía. Pero el caso, la cuestión es que sí, ya enciende y ya echa aire, al fin. Y gente, les publiqué video en el canal oficial sobre comprando ropa. Y les estoy publicando un video un día sí y un día no, cosa que es bastante complicado. Porque tengo que estar como innovando todo el tiempo. Yo tipo, ay, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Para mostrarles a ustedes en los videos para que no se haga tan aburrido. Entonces nada, coméntame qué tal te pareció. Me gustó muchísimo comprarle las cositas a Nikki. Ahí está la cama vacía porque ella está ahora esperando el almuerzo y se va para la cocina. Me gustó comprarle mucho las cositas a Nikki. A mí me encanta comprarle cosas a Nikki. Bueno, no sé si recuerdan que yo les enseñé anteriormente que le había comprado un champú, un peine y todas esas cosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces nada, coméntame, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vlog. Bye bye.